La orquídea es la planta más comprada y más muerta de los hogares. Millones de personas la compran, la cuidan con cariño y en pocas semanas la ven morir sin entender por qué. El problema no eres tú. El problema es que nadie te ha explicado cómo funciona realmente esta planta. Hoy cambia todo eso. Hay una escena que se repite en millones de hogares cada año. Alguien entra en un supermercado, una floristería o una gran superficie y ve una orquídea. Flores perfectas, colores que detienen la mirada, una elegancia que parece sacada de un jardín de otro mundo. La compran, la llevan a casa con cuidado, casi como si fuera frágil. La colocan en el lugar más bonito del salón, cerca de la ventana, y empiezan a cuidarla con una dedicación que pocas plantas reciben. La riegan, la observan, la quieren. Y sin embargo, semanas después, las flores caen, las hojas pierden firmeza, el tallo se seca, y la persona que la cuidó con tanto cariño se queda mirando esa maceta preguntándose qué hizo mal. Lo que esa persona no sabe es que probablemente no hizo nada mal. Lo que ocurrió es que nadie le explicó que la orquídea no funciona como las demás plantas. Sus raíces no se comportan igual. Su forma de absorber el agua es diferente. Su relación con la luz no tiene nada que ver con lo que intuimos. Y el sustrato que necesita no es tierra. La orquídea es un mundo aparte. Y tratarla como si fuera una planta común es el error que comete la mayoría de personas desde el primer día. Lo que vas a escuchar en los próximos minutos no lo encontrarás explicado así en la etiqueta de la maceta, ni en la mayoría de artículos que aparecen cuando buscas en Internet. Esto es lo que realmente necesitas saber para que tu orquídea no solo sobreviva, sino para que florezca año tras año. Quédate hasta el final, porque hay un error en concreto que comete casi todo el mundo y que destruye la planta en silencio, sin que nadie lo note hasta que es demasiado tarde. Para entender por qué la orquídea muere tan fácilmente en casa, primero hay que entender de dónde viene. La mayoría de orquídeas que se venden en Europa y América, especialmente la Phalaenopsis, que es la más común, no proceden de jardines ni de tierras húmedas. Proceden de selvas tropicales, donde crecen adheridas a la corteza de los árboles, no enterradas en el suelo. Son plantas que se llaman epífitas, lo que significa que viven sobre otras plantas sin parasitarlas, tomando humedad del aire, de la lluvia que cae sobre ellas y de la materia orgánica que se acumula entre sus raíces. Esto lo cambia todo. Cuando entiendes que la orquídea no está diseñada para vivir dentro de un tiesto con tierra compacta, empiezas a comprender por qué falla cuando la tratamos como si lo estuviera. Sus raíces necesitan aire, necesitan secarse entre riego y riego, necesitan luz pero sin sol directo, y necesitan un sustrato que no retenga el agua, sino que la deje pasar y le permita a las raíces respirar. Se dice que uno de los mayores errores que comete la gente con las orquídeas es comprarlas y dejarlas en el sustrato de plástico compacto en el que vienen del vivero. Ese sustrato está pensado para el transporte y la exhibición, no para el cuidado a largo plazo. Muchas personas creen que ese es el sustrato adecuado porque es el que trae de fábrica, pero lo cierto es que retiene demasiada humedad, no deja respirar las raíces y en pocas semanas crea las condiciones perfectas para que aparezca la podredumbre. Hablemos del riego, porque es aquí donde ocurre el error más frecuente y más devastador. La orquídea muere más veces por exceso de agua que por cualquier otra causa. Esto va en contra de nuestra intuición, porque cuando vemos una planta que empieza a marchitarse, lo primero que pensamos es que tiene sed, y la regamos, y si no mejora, la regamos más. Pero en el caso de la orquídea, ese instinto nos lleva directamente al desastre. Lo que ocurre cuando se riega en exceso es que las raíces no pueden respirar. Se vuelven marrones, blandas, y empiezan a pudrirse. Una raíz podrida no transporta agua ni nutrientes, así que la planta empieza a deshidratarse desde dentro, aunque el sustrato esté empapado. Las hojas pierden tersura, el tallo se dobla, y la persona que cuida la planta ve esos síntomas y piensa que necesita más agua. El ciclo se cierra sobre sí mismo y la planta no tiene escapatoria.
La forma correcta de regar una orquídea es esperar. Esperar a que el sustrato esté prácticamente seco antes de volver a regar. Muchas personas que llevan años cuidando orquídeas con éxito siguen una regla simple. Miran las raíces a través de la maceta transparente. Cuando las raíces están de color verde brillante, la planta tiene suficiente agua. Cuando se vuelven plateadas o blanquecinas, es el momento de regar. Esta señal visual es mucho más fiable que cualquier calendario de riego. Cuando llega el momento de regar, la forma más recomendada no es echar agua por encima. Se dice que lo más efectivo es sumergir la maceta en un recipiente con agua durante 15 o 20 minutos, dejar que las raíces absorban lo que necesitan y después sacar la maceta y dejar que drene completamente antes de devolverla a su lugar. Nunca debe quedar agua acumulada en el platillo, porque esa agua es la que provoca que las raíces empiecen a pudrirse por la base. Ahora hay que hablar de la luz, porque este es otro punto donde se cometen errores que parecen lógicos, pero que van contra la naturaleza de la planta. La orquídea necesita mucha luz, pero no sol directo. En su hábitat natural, vive bajo el dosel de los árboles, donde le llega luz filtrada, intensa pero difusa. Cuando la colocamos frente a una ventana con sol directo, las hojas se queman. Aparecen manchas amarillas o marrones que no tienen cura, y cuando la colocamos en un rincón oscuro, porque queremos protegerla del sol, le privamos de la luz que necesita para producir flores. El lugar ideal para una orquídea en casa es cerca de una ventana orientada al norte o al este, donde reciba luz natural durante varias horas al día, pero sin que el sol le dé directamente. Si la ventana da al sur o al oeste, basta con colocar una cortina fina que difumine la luz. La planta debe recibir suficiente claridad como para que su sombra sea visible pero difusa, no nítida. Esa es, según muchos cultivadores experimentados, la prueba más sencilla para saber si la luz es adecuada. Algo que pocas personas saben es que la orquídea necesita una diferencia de temperatura entre el día y la noche para producir flores. Muchas personas se preguntan por qué su orquídea tiene hojas sanas y raíces en buen estado, pero no florece nunca. La respuesta, en muchos casos, está en la temperatura. Se dice que para que la orquídea estimule la formación de nuevos tallos florales, necesita noches más frescas que el día. Una diferencia de 5 a 10 grados es suficiente. En otoño, cuando las noches empiezan a refrescarse naturalmente, es cuando muchas orquídeas que llevan meses estancadas empiezan de repente a desarrollar nuevos tallos. No es magia, es biología. Esto tiene una implicación práctica importante. Si tienes tu orquídea en una habitación con calefacción constante todo el año, es posible que la planta esté cómoda pero sin ningún estímulo para florecer. Alejarla un poco de las fuentes de calor en invierno o colocarla durante unas semanas en un espacio algo más fresco, sin que llegue al frío extremo, puede ser el detonante que necesita para arrancar un nuevo ciclo de floración. Hablemos del sustrato, porque este es un tema que genera mucha confusión. La orquídea no vive en tierra, nunca debería vivir en tierra. Su sustrato ideal es una mezcla de corteza de pino en trozos gruesos, perlita y a veces musgo de esfagno en pequeña cantidad. Estos materiales permiten que el aire circule entre las raíces, retienen la humedad justa y drenan el exceso de agua con facilidad. Cuando la corteza empieza a descomponerse, normalmente al cabo de 1 o 2 años, es el momento de trasplantar y renovar el sustrato. El trasplante es otro momento que intimida a mucha gente. Se dice que muchas personas evitan trasplantar sus orquídeas por miedo a dañarlas y las dejan en el mismo sustrato deteriorado durante años. Pero un sustrato que se ha compactado y descompuesto retiene demasiada humedad y asfixia las raíces. Trasplantar no tiene que ser complicado. Basta con sacar la planta, retirar con cuidado el sustrato viejo, cortar con tijeras limpias y desinfectadas las raíces que estén marrones y blandas, y colocar la planta en una maceta nueva con sustrato fresco. La maceta debe ser apenas un poco más grande que la anterior. Las orquídeas florecen mejor cuando las raíces tienen poco espacio, no mucho. La maceta transparente no es un capricho estético.
Es una herramienta de cultivo. Las raíces de la orquídea contienen clorofila y necesitan luz para realizar parte de su actividad. Además, ver el estado de las raíces a través de la maceta permite saber exactamente cuándo regar, cuándo trasplantar y si hay algún problema como podredumbre o plagas antes de que sea evidente en las hojas. Si tienes tu orquídea en una maceta opaca, estás cultivando a ciegas. Existe un momento en el ciclo de la orquídea que confunde enormemente a quienes no lo conocen. Cuando las flores caen, el tallo floral queda desnudo. La planta parece muerta o agonizante. Muchas personas en este punto cortan el tallo por la base y tiran la planta o simplemente la abandonan. Pero lo que ocurre después de la caída de flores es el período de descanso y es completamente normal. La planta está acumulando energía para el siguiente ciclo. Si la cuidas bien durante este período, volverá a florecer. Cuando el tallo floral se seca completamente y se vuelve marrón, entonces sí es el momento de cortarlo. Pero si el tallo todavía está verde aunque sin flores, no lo toques. Algunas orquídeas producen nuevas ramas florales directamente desde los nodos del mismo tallo. Es posible que, si esperas, veas aparecer un nuevo brote lateral que produzca una segunda tanda de flores sin necesidad de que la planta desarrolle un tallo completamente nuevo. Hay una señal que muchos cultivadores de orquídeas consideran la más importante de todas y que, sin embargo, casi nadie menciona en las instrucciones básicas. Las hojas de una orquídea sana deben ser de color verde medio o verde oscuro, firmes y ligeramente brillantes. Si las hojas son de color verde muy oscuro, casi negro, la planta tiene demasiada poca luz. Si son amarillas o verde amarillento pálido, puede haber exceso de luz directa o problemas en las raíces. Si las hojas están arrugadas y blandas pero el sustrato está húmedo, las raíces están dañadas y no transportan agua. Si las hojas están arrugadas pero el sustrato está seco, la planta tiene sed y es uno de los pocos casos en que el riego inmediato es la solución correcta. Las plagas más comunes en las orquídeas son la cochinilla algodonosa, que se presenta como pequeños puntos blancos algodonosos en las axilas de las hojas y en las raíces, y los ácaros, que producen una tela fina y polvorienta en el embés de las hojas. Ambas plagas se desarrollan con más facilidad cuando la planta está estresada, en ambientes muy secos o con mala circulación de aire. La detección temprana es fundamental, porque una infestación avanzada puede ser muy difícil de controlar. Revisar la planta cada vez que se riega, prestando atención al embés de las hojas y a la base del tallo, es un hábito que puede salvar muchas plantas. Se dice que la humedad ambiental es un factor que se suele ignorar completamente y que sin embargo tiene una influencia enorme en el bienestar de la orquídea. En su entorno natural, la humedad ronda entre el 60 y el 80%. En la mayoría de hogares, especialmente en invierno con la calefacción encendida, la humedad baja a niveles muy inferiores. Esto reseca las hojas, dificulta la absorción de agua a través de las raíces aéreas y puede provocar la caída prematura de los botones florales justo cuando la planta está a punto de florecer. Colocar un humidificador cerca de la orquídea o simplemente una bandeja con agua y piedras debajo de la maceta para que el agua se evapore gradualmente sin que las raíces estén en contacto con ella, puede marcar una diferencia notable. Algunas personas pulverizan agua sobre las raíces aéreas, esas raíces que cuelgan fuera de la maceta y que parecen fuera de lugar, pero es importante hacerlo en las horas de más luz para que se sequen antes de la noche y no favorezcan la aparición de hongos. Y ahora llegamos al error que prometen al principio, el que comete casi todo el mundo y que destruye la planta en silencio. No es regar demasiado, aunque ese también sea un error frecuente. No es la falta de luz. No es el sustrato incorrecto, aunque todo eso importa. El error más silencioso y más destructivo es comprar una orquídea que ya está dañada desde el momento en que la sacas de la tienda y no saberlo. Cuando una orquídea se vende en un supermercado o en una gran superficie, lleva semanas o a veces meses en condiciones muy alejadas de lo que necesita. Poca luz, riego excesivo o insuficiente, temperaturas variables, sustrato compactado.
Para cuando llega a tus manos, sus raíces pueden estar ya en un proceso de deterioro que no es visible desde fuera. Las flores están perfectas porque son la parte más duradera de la planta, pero por dentro, la base ya está comprometida. La manera de elegir una orquídea sana en el punto de venta es mirar las raíces, no las flores. Una maceta transparente es una ventaja enorme en este momento. Las raíces deben ser firmes, de color verde o plateado, sin zonas blandas ni marrones. Si la maceta es opaca, intenta levantar la planta con cuidado y observar si el sustrato tiene mal olor, lo que indica podredumbre. Elige siempre la planta con más botones sin abrir que flores en plena floración. Una planta con muchos botones todavía por abrirse tiene semanas de floración por delante. Una planta con todas las flores abiertas puede empezar a perderlas en días. Comprar en viveros especializados o en tiendas de jardinería donde las condiciones de almacenamiento son mejores es siempre preferible a comprar en una gasolinera o en el pasillo de las plantas de un supermercado. No es una cuestión de precio, es una cuestión de historial. Una planta que ha vivido bien durante las semanas previas a la venta tiene muchas más probabilidades de vivir bien en tu casa. Hay algo que merece mención especial porque muchas personas lo desconocen completamente. Las raíces aéreas de la orquídea, esas que salen de la maceta y crecen en el aire, no son un signo de enfermedad ni de que la planta necesita más espacio. Son completamente normales y tienen una función esencial. En la naturaleza, esas raíces se adhieren a la corteza de los árboles y capturan la humedad del aire. En casa, hacen lo mismo. Cortarlas es un error porque reduce la capacidad de la planta para absorber agua y nutrientes. Si te molestan estéticamente, puedes guiarlas suavemente hacia dentro de la maceta cuando trasplantes, pero nunca cortarlas. La fertilización es el último elemento importante y también el más malinterpretado. Las orquídeas no necesitan mucho abono, y abonar en exceso puede quemar las raíces y ser tan dañino como no abonar en absoluto. Se recomienda usar un abono específico para orquídeas, muy diluido, aproximadamente a la mitad de la dosis que indica el fabricante, y aplicarlo solo durante el período de crecimiento activo, que es la primavera y el verano. En otoño e invierno, cuando la planta está en descanso, lo mejor es no abonar o hacerlo muy esporádicamente. Nunca se debe abonar una planta cuyo sustrato esté completamente seco, porque el abono concentrado daña las raíces. Siempre hay que regar primero y abonar después, o mezclar el abono con el agua de riego. Todo lo que hemos visto hoy apunta en una dirección clara. La orquídea no es una planta difícil, es una planta diferente. Diferente en sus raíces, en su forma de beber agua, en su relación con la luz, en lo que necesita del sustrato y en los ciclos que sigue a lo largo del año. Cuando alguien la compra sin saber esto y la trata como trataría a un geranio o a una pothos, el resultado casi siempre es el mismo. Pero cuando alguien entiende cómo funciona realmente, descubre que la orquídea es en realidad una de las plantas más agradecidas que existen. Capaz de florecer durante meses, de recuperarse de situaciones que parecen sin remedio, de sorprender con un nuevo tallo justo cuando parecía que no iba a volver a florecer nunca. La próxima vez que tu orquídea pierda las flores, no la tires, no la abandones. Mira sus raíces, evalúa la humedad del sustrato, revisa la luz que recibe y dale tiempo. Muchas de las orquídeas que las personas creen muertas no lo están. Solo están esperando las condiciones correctas para volver a mostrar todo lo que son capaces de hacer. ¿Tienes una orquídea en casa ahora mismo? ¿Está floreciendo o lleva tiempo sin dar señales de vida? Cuéntamelo en los comentarios. Me interesa saber cuál de todos los puntos que hemos visto hoy te ha sorprendido más, y si hay alguna situación concreta con tu orquídea sobre la que quieras que hable en un próximo video. Si este contenido te ha sido útil, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas lo que viene. Hay mucho más por descubrir sobre las plantas que tienes en casa y lo que son capaces de hacer cuando las entiendes bien.